mensaje en esta tarde se titula Oraréis así. Oraréis así. Esto es lo que el Señor dijo a sus discípulos. De hecho, en cierta ocasión, encontramos en Lucas capítulo 11, no tenéis que ir ahí, uno de los discípulos, dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo y expresando en voz alta lo que muchos estaban deseando: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Jesús no oraba como muchos otros oraban, y los discípulos pudieron darse cuenta de eso, como para pedirle esto: enséñanos a orar. Jesús se retiraba continuamente a orar. Los evangelios nos dan testimonio de eso y nos hace entender la idea de que escucharle orar hacía que uno quisiera participar de eso. Señor, enséñanos a orar. Él veía la oración de una manera distinta a como muchos entienden la oración, incluso a día de hoy. ¿Qué es lo que veía Jesús en la oración? ¿Por qué era tan deseable? ¿Por qué todo tenía que detenerse hasta que Jesús hubiese orado? Porque esa es la idea. Cuando Él se retiraba, a veces muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Él se iba a solas para poder orar. Y la idea es que no es como que es más espiritual orar a determinadas horas del día o algo así, sino que Jesús necesitaba estar a solas donde nadie pudiese interrumpirle. Es decir, esta era una prioridad para Él. Él tenía que estar a solas para poder orar, y esto era algo que deseaba continuamente, al punto, como digo, de retirarse continuamente a orar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era tan deseable para Él? ¿Por qué todo se detenía en el mundo hasta que Él había orado? Bueno, de entrada podemos aprender algo de esto. No entendemos la oración como Jesús si es algo que puede esperar, si es algo que podemos dejar, si es algo que es importante, pero hay otras cosas más importantes y esto puedo dejarlo para luego. Quiero que en esta tarde podamos reconsiderar la oración como Jesús la veía, como Jesús la practicaba, como algo tan deseable. Y esa petición de este discípulo que vino a Jesús y dijo: Señor, enséñanos a orar, hace evidente algo que no debemos pasar por alto, y es que orar de verdad, orar como Jesús oraba, es algo que requiere aprender. Tiene que ser enseñado. Señor, enséñanos a orar. Y somos tan afortunados que tenemos en las Escrituras las palabras de nuestro Señor diciendo: vosotros oraréis así. Él nos enseña a orar. Tenemos enseñanza de esto que era tan importante, tan valioso, tan indispensable para Jesús. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Qué es la oración? Porque podemos tener una idea equivocada de lo que es. ¿Qué es la oración? La oración es la respuesta del creyente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Es la respuesta del creyente a lo que Dios le ha dicho en su palabra. Entonces, oramos verdaderamente cuando lo que llevamos a Dios, lo que hablamos con Dios, es nuestra respuesta a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha revelado. Entonces, la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. La oración es nosotros hablando a Dios, respondiendo a lo que Él ha dicho. Y la oración requiere, por tanto, de su enseñanza. Siempre esto comienza con lo que Él ha dicho. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo a los discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira qué promesa está dando el Señor Jesús a sus discípulos. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es como funciona la oración. Sus palabras permaneciendo en nosotros hace que oremos en respuesta a lo que Él ha dicho, y Dios ha prometido hacer eso que le pedimos en respuesta.
Esto es algo extraordinario, esto es algo increíble si consideras la verdad de cuál es nuestra condición fuera de Cristo. No podemos hacer nada. Él dice, si permanecéis en mí, ¿cómo se permanece en Jesús? Él lo define ahí en el mismo versículo, mis palabras permanecen en vosotros. Así es como permanecemos en Él. Y entonces pedimos y nos será hecho. Siempre tenemos que entender la oración como una respuesta a lo que Dios ha dicho, si no, no tiene sentido. Muchas veces la oración deja de tener importancia en nuestra vida, deja de tener... No vemos la oración como algo que merece la pena, que todo se detenga, que el mundo se pare hasta que hayamos orado, porque no estamos pensando en la oración como Jesús la enseña. Entonces necesitamos sus palabras, necesitamos su instrucción, pero nos damos cuenta que a lo largo de la Biblia esta es la manera en que se entiende la oración. Esto es lo que en tiempos de Jesús se había perdido, pero que hay testimonio de esto a lo largo de las Escrituras. Si pensamos un momento en Daniel, el profeta Daniel, ¿a alguien le suena el profeta Daniel en el Antiguo Testamento? Sí, gracias, David. Entonces, en el capítulo 9, versículo 2, dice ahí, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Mira, Daniel está leyendo la Biblia, leyendo al profeta Jeremías, y dice que estaba mirando atentamente en los libros que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y el pueblo de Dios estaba bajo esta disciplina por no haber sido fieles al pacto, y Dios había programado un tiempo y había sido profetizado por Jeremías, y Daniel está leyendo y se da cuenta de que el tiempo se ha cumplido. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Todas esas expresiones lo que quiere decir es que para Daniel todo se tenía que detener, todo se tenía que parar, porque a la luz de lo que Dios había dicho, él necesitaba orar. La oración es una respuesta a lo que Dios nos ha dicho. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos la iglesia, como nos dice ahí, que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahora van a la Escritura, van a citar la palabra de Dios y van a orar en respuesta a lo que Dios ha dicho. Tú dijiste, Señor, por boca de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todo el mundo en contra de Jesús, pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy bien, ¿qué están haciendo? Están considerando lo que Dios había dicho. Bien, ¿y ahora qué hacen ellos? Y ahora, dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué están haciendo? Una vez más, considerando lo que Dios ha dicho y respondiendo, orando en respuesta. Entonces llevan de vuelta la palabra a Dios, lo que Dios ha dicho, ellos lo llevan a Él pidiendo conforme a lo que Él ha dicho. Así que, ¿qué es la oración? Una vez más, es la respuesta del creyente a lo que Dios le ha dicho en su palabra. ¿Bien? Esto es la oración y quiero que redescubramos en esta tarde cómo Cristo enseñó acerca de la oración en Mateo capítulo 6, puedes ir allí. Mateo capítulo 6 a partir del versículo 5. Mateo 6, 5. Vamos a leer hasta el 8. El 9 es cuando nos da el ejemplo, la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración modelo, pero vamos a centrarnos en todo lo que dice antes, esta instrucción previa, muy importante. Entonces, tenéis que considerar algo. Mucha gente religiosa ora. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo con eso? Hay mucha gente religiosa orando. Tal vez ahora mismo, en algún lugar.
gente religiosa, orando. El hecho de orar no significa necesariamente nada, a menos que estés orando conforme Cristo enseñó. Entonces esto es muy importante. La oración es crucial y tenemos que verla así. No es suficiente con orar, tienes que orar como Cristo enseñó. Y se da por hecho que debes orar porque necesitas orar. Si te fijas conmigo un momento en el versículo 5, ahí en Mateo 6, que dice las primeras palabras. Y cuando ores, ¿te das cuenta? Jesús da por hecho que los discípulos tienen que orar. Y cuando no dice, y si por casualidad oras en algún momento, si te acuerdas, ¿no? Y cuando ores, da por hecho que es necesario orar. Entonces, por supuesto, como discípulos de Jesús debemos orar, pero no queremos que nuestras oraciones se parezcan a las de los religiosos. Y esto es lo que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos, porque había muchos religiosos en tiempo de Cristo. Y la oración es algo que nos debe distinguir, pero la oración como Jesús la enseñó. ¿Sabéis quiénes no oran en absoluto? Los ateos, los que niegan a Dios, no creen que Dios existe. Entonces su característica esencial es no orar. Eso es lo que un ateo hace. Se da por hecho que nosotros debemos orar, pero debemos orar bien, debemos orar como Jesús enseñó. Recuerda una vez más, Jesús se retiraba continuamente a orar. La Iglesia, en Hechos capítulo 2, dice que se fundamenta en la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Es un imperativo en la palabra, primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Sin la oración estás completamente desprotegido espiritualmente. Tienes que entender así la oración. Mateo 26:41 les dijo ahí a los discípulos, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces mira, esto es muy importante. Si tú no estás orando, la tentación viene y no hay pausa para la tentación. Pero hay un remedio contra la tentación: estar orando. Si estás orando, no puedes estar pecando. Entonces tienes que ver la oración como esa necesidad que te protege. Sin ella estás desprotegido. Así que Jesús da por hecho que los discípulos van a orar. Y cuando ores, y ahora nos va a enseñar. Ahora nos va a enseñar. Porque muchos están equivocados acerca de la oración. Tú no puedes estar equivocado acerca de la oración si es tan importante. Entonces aquí tenemos enseñanza de nuestro Señor. Esto estamos en medio del Sermón del Monte, aquí en Mateo capítulo 6. Y Él está confrontando las tradiciones religiosas de los hipócritas que no tienen sentido, que hacen las cosas de manera hipócrita, no para honrar a Dios. Y entonces, si miras un momento conmigo el versículo 1, en Mateo 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús en el Sermón del Monte enseña que debemos vivir justamente conforme al reino de Dios, nos instruye. Pero no solo debemos hacer estas buenas obras, sino buenas obras bien motivadas. Nuestra motivación es importante. Y este es el asunto del Sermón del Monte. Así que con todo este panorama en mente, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la oración? Y vamos a ver cómo Jesús responde a esta pregunta para que oremos bien, para que oremos conforme a su enseñanza, a la luz de dos comparaciones. Aquí vemos dos comparaciones a evitar. Mira, presta atención conmigo, vamos a leer Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, esto ya nos prepara para entender la oración y que el ejemplo, el modelo que viene a continuación tenga sentido. Bien, entonces vemos esencialmente aquí dos comparaciones: orar como los hipócritas y orar como los gentiles. Orar como los judíos hipócritas, orar como los gentiles idólatras. Vemos dos errores aquí de la oración que el Señor nos muestra para que oremos correctamente. En primer lugar, primera comparación, primer error es orar para ser visto. Orar para ser visto. Eso es como los hipócritas, versículo 5, lo hemos leído una vez más. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, entiende esto. El propósito de la oración no es ser visto, sino ver a Dios. El propósito de la oración no es ser visto, es tener un encuentro personal con Dios. Los hipócritas no buscaban esto con la oración. Cuando tú oras, el propósito es tener un encuentro personal con Dios. Ellos dicen que amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Que no es que fuera un problema que orasen en pie. No es un problema de postura. Se puede orar en pie, de rodillas, sentado, en privado, en público, sí. Pero aquí el punto que Jesús está marcando no es este. Es que no es que el orar en público es un problema, sino que cuando oras más en público que en privado, eso es un problema. Eso es un problema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando oras más en público que en privado, eso es un problema. Porque eso demuestra que la motivación de la oración no es conforme a Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto de que cuando oras más en público que en privado? Cuando tal vez tus oraciones se limitan básicamente a esos momentos en los que estás acompañado, estás en la iglesia o vas a comer y esa es tu oración. Si esto es todo, es un problema. Porque notamos una motivación que no es conforme a lo que Jesús enseña y se parece a estos hipócritas. Dice que ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ellos buscaban los lugares más concurridos, donde había más gente para que los lugares abarrotados en las plazas ellos pudieran ser vistos. ¿Por qué? Porque les importaba más su reputación acerca de su relación con Dios que su relación con Dios. Les importaba más su reputación, lo que otros pensaban acerca de su relación con Dios, que su relación con Dios. Entonces, ¿qué les preocupa más que nada? Ser vistos por los hombres, lo que otros piensan de mí. Están orando de una manera que no tiene nada que ver con lo que Jesús enseña. Yo creo que seguramente habéis visto, muchos de vosotros, algunos de estos vídeos en YouTube donde sale algún youtuber famosillo que se pone a hacer regalos a gente que no conoce. ¿Has visto algún vídeo de esos? Regalos en plan, te regalo 1000 euros o te compro no sé qué, y son vídeos que la verdad es que llaman la atención y dices, oye, qué bien, y nos gusta ver esas cosas porque dices, mira, pues, estupendo, le has alegrado el día a alguien y es bonito verlo, sí, claro que sí, pero tú y yo sabemos que cuando se apaga la cámara no es algo que el influencer o el youtuber esté haciendo normalmente, ¿verdad? O sea, se asegura de encender la cámara para que todo el mundo vea que te estoy regalando algo y mira, o sea, que al final eso que es publicidad. Para que tú digas, uy, qué tío, ¿no? Suscribir. ¿No? Y es lo que buscan. O a veces son grandes cadenas que cogen a un famosete para que anuncie esto y venga, vamos a regalar esto y tienes un minuto para coger todo lo que quieras. Es publicidad. ¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Porque la cámara está encendida. Pero si no hay publicidad, ¿van a hacer lo mismo? Sabemos que no. Sabemos que la motivación es un poco esa, ser vistos. Entonces Jesús dice, aquí esa actitud es similar con los que oran para ser vistos.
los que no oran tanto en privado como en público, esta es la idea. Os digo que ya tienen su recompensa. Es lo que quieren es que la gente los vea y diga, oh, mira, este ora, mira qué relación tiene con Dios, mira qué buen chico es. Bueno, ya tienes tu recompensa si es lo que buscas. Chicos, las alabanzas de la gente no son una buena recompensa. Lo que nos interesa es qué piensa Dios, el que escudriña tu corazón, el que pesa los corazones. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Oras más acompañado o a solas? ¿Oras más en privado o prácticamente siempre que estás orando lo haces acompañado? En tu familia, en la iglesia. Y como digo, no es que eso está mal, eso tiene su lugar, pero Jesús nos llama a que entendamos la oración de una manera diferente. Si eso es todo, no entendemos la oración. La oración es para tener un encuentro personal con Dios. Y es importante que guardemos esos tiempos de orar a solas, porque son en esos tiempos donde nuestro encuentro con Dios puede alcanzar su mejor expresión. Hay un lugar para la oración pública y hay un lugar para la oración privada. Y Jesús exhorta aquí a la oración privada porque hay cosas que cuando tú oras acompañado, cuando tú oras en público, no vas a centrarte en esas cosas. Porque es demasiado fácil dejarse llevar por qué pensará el otro si me pongo a orar por esto, que es una necesidad que yo tengo, una lucha que yo tengo. Entonces, eso no va a funcionar. Necesito un tiempo de orar con los demás para compartir las promesas del Señor, necesidades comunes, sí, eso está muy bien. Pero hay cosas que tienen que ser derramadas de mi corazón, que necesito estar a solas. Solamente con mi Dios, donde nadie me puede interrumpir, donde lo que tengo que decir sea dicho. Así que el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cerrada la puerta. Jesús está pensando en que cierres una puerta, le eches la llave, donde nadie te puede interrumpir, donde solo Dios y tú podáis estar, y entonces oras ahí. Donde nadie pueda condicionar lo que tiene que salir de tu corazón en respuesta a lo que Dios ha dicho. ¿Tienes ese lugar? ¿Tienes esa oración privada donde nadie puede interrumpir lo que no puede esperar entre tú y Dios? Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre está. Ese es el propósito de la oración, estar personalmente con Dios. Estar con Él, encontrarte con Él. Decía un autor, el secreto de la oración es orar en secreto. Dios está contigo de una manera que nadie más está. Y tú necesitas venir a Él de esa manera. Y piensa en lo que significa esta invitación que Jesús está haciendo. ¿Sabes lo que cuesta tener una audiencia personal de unos 20 minutos con el rey de España? No sabes lo que cuesta porque no se puede. No tienes ni idea, yo tampoco, porque eso no se puede. Porque imagínate todo, para que uno de nosotros tuviese una audiencia de unos 20 minutos con el rey de España, haría falta una administración ahí, un papeleo, un no sé qué, eso sería interminable, eso no se puede. Y luego que Él quisiera. Pero Jesús aquí nos está extendiendo la invitación de venir a presentarnos ante el Rey del Universo, a tener una audiencia con Él, donde Él está con nosotros, escuchando lo que tiene que salir de nuestra vida a la luz de lo que Él nos ha dicho, para estar con Él. Tú tienes el privilegio de escuchar este llamamiento, tienes acceso por medio de la invitación de Jesucristo a venir al Padre y ser escuchado y encontrarte con Él y poder llevar en respuesta lo que sabes de Él, lo que Él ha revelado, lo que Él dice en su palabra, y poder contemplar toda esa gloria de Dios
y conforme a eso, en respuesta poder pedirle y ser escuchado. ¿Entiendes lo extraordinario que es orar? No solo el Rey del universo te invita a tener una audiencia personal con Él, sino a tener una audiencia personal con Él en calidad de Hijo. Vuestro Padre, dice el Señor Jesucristo. Vuestro Padre, que te quiere escuchar. Que no está esperando con un mazo así levantado para que vengas a expresar tu necesidad de Él. Entonces te aplasta. No. Vuestro Padre está en lo secreto. Vuestro Padre quiere recompensaros. Nos dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es como Él te recibe. Sin más intermediarios, sin más restricciones, tú tienes acceso al Dios del universo en calidad de Padre por medio de Jesucristo. El propósito de la oración es disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios, contemplar a Dios. Por eso Daniel, si recuerdas la historia de Daniel, cuando él enfrentó las acusaciones, cuando quisieron ir a por él, no estuvo dispuesto a renunciar a un solo día de oración. ¿Recuerdas la historia de Daniel? Decretaron que solo se podía, nadie podía orar a sus dioses, y esto fue algo que hicieron deliberadamente porque Daniel oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. Y cuando prohibieron esto, Daniel, que solamente durante un tiempo podía haber dicho, bueno, durante lo que dura la prohibición no voy a orar, o por lo menos voy a cerrar las ventanas. Pues ¿sabes lo que hizo Daniel? Con la amenaza de ser echado al foso de los leones, abrir las ventanas y ponerse a orar como todos los días. ¿Por qué? Porque esto no puede esperar y es más valioso que su propia vida. Entonces, si no entendemos a quién oramos, claro, no vamos a ver la oración así. Pero así es como los siervos de Dios ven la oración, así es como Jesús enseña la oración. ¿Recuerdas el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Cuando tienes ese concepto alto de Dios, la oración es la respuesta natural. Por eso la oración verdadera siempre es una respuesta a lo que Dios ha dicho, su palabra, lo que nos revela su grandeza. Y orar es responder a lo que Dios ha dicho. Entonces tú no puedes salir de esta reunión y decir, bueno, lo que tengo que hacer es orar más. Me lo voy a proponer y yo, a partir de hoy, además voy a abrir las ventanas como Daniel. No tienes que hacer eso. Pero voy a orar más, me propongo orar más. Mira, no va a funcionar. Somos muy débiles. No funciona así. No es voy a proponerme orar más, es voy a meditar más en la palabra y de manera natural. Entonces voy a querer orar. Voy a querer orar. Así es como funciona. Recuerda, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tú tienes que entender que no puedes hacer nada, no puedes glorificar a Dios en tu propia fuerza, eres muy débil para eso, pero tienes la oración, tienes el permiso de venir al Dios Todopoderoso y pedir que Él haga lo que tú no puedes hacer y os será hecho. Os será hecho. Es como la osadía permitida de venir al Dios de toda gloria para decirle, tú has dicho esto en tu palabra. Tú has dicho esto en tu palabra. Hazlo en mí. Muéstrame tu gloria. Haz esto en mi vida. Tú tienes permiso en nombre de Jesús para hacer eso.
Entonces la oración no es para ser visto, con los hipócritas, la oración es para ver a Dios, para ver a Dios. Entonces ora para encontrarte con Dios. Pero hay otro error aquí, hay otra comparación aquí que necesitamos ver. El segundo error es orar para intentar, primero hemos dicho orar, número uno, para ser visto. El segundo error es orar para intentar ser oído. Y ahora vamos a explicar eso. Orar para intentar ser oído. Mira los versículos 7 y 8. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El propósito de la oración no solo es encontrarte con Dios, sino confiar en el cuidado paternal de Dios. La oración es para confiar en el cuidado paternal de Dios. Hay una gran diferencia en esto, chicos. Orar para intentar ganar el favor de Dios y orar porque Dios te ha dado su favor. Es muy distinto. Es muy distinto. Mira lo que dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones es una palabra, es una onomatopeya, una palabra que suena como lo que significa. Y es, la palabra en griego es batalogeo, que es una palabra que a propósito suena lo que en nuestro idioma sería como decir bla bla bla. Entonces Jesús está diciendo, y orando no uséis bla bla bla. Ellos podían estar citando frases hechas, recitar lo que es rezar, sin pensar realmente en lo que están diciendo. Podían adornar y alargar las oraciones y repetir lo mismo porque suena bien, sin que realmente son conscientes de lo que están diciendo, son muletillas, es como he escuchado que se ora, pues yo uso esas palabras. Los gentiles en particular, ¿sabes lo que hacían? Los que adoraban otros dioses, dioses falsos, ellos usaban listas de los nombres de sus dioses y los repetían sin parar. Repetían los nombres de sus dioses. ¿Para qué? Porque esperaban invocar a uno de ellos que les escuchara. ¿Vale? Es como que querían llamar la atención de alguno de los dioses a ver si les podía ayudar. Entonces la idea que ellos tenían con esas repeticiones era tratar de llamar la atención a los dioses y tratar de impresionarlos para ganarse su favor. Y Jesús enseña todo lo contrario. Jesús dice, mira, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos piensan, ni siquiera es una convicción. Se imaginan, por si acaso, vamos a repetir, por si acaso algún Dios nos oye. ¿Te acuerdas de los profetas de Baal? ¿Alguien recuerda ese episodio en la Biblia? Ellos estaban ahí invocando desde la mañana hasta el mediodía a su Dios y se hacían cortes tratando de llamar la atención. Y el profeta Elías se reía, ¿no? A ver si está dormido. El Dios vuestro. Muy parecido a los católicos con el rosario, para llevar la cuenta, los Ave María, los Padres Nuestros. Como repetir varias veces la oración es con lo que determina que Dios te va a oír. Entonces Jesús da una oración modelo aquí precisamente para enseñar que nada de eso tiene sentido, y es una oración que, aunque en esta tarde no podemos analizar, hay una verdad muy evidente y sencilla, que es precisamente la sencillez. Es que Jesús enseña a orar con una confianza sencilla. No hay vanas repeticiones aquí en su ejemplo. Y así es como tenéis que orar, con una confianza sencilla. La oración no consiste en intentar que Dios te oiga, tratando de llamar su atención, a ver si me hace caso. No, es confiar en que Él te oye. Es confiar que Él te oye. Claro, la Biblia nos enseña a perseverar en la oración, pero como una demostración de nuestra fe, de nuestra confianza. Entonces, no queremos aprender a usar repeticiones vanas, palabras impresionantes. No, queremos confiar en el cuidado paternal de Dios. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No es para llamar la atención, Él sabe. Dios lo sabe todo acerca de ti. Mejor que tú. Dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe todo acerca de ti. En el Salmo 139 nos dice ahí que no está aún la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él ya sabe lo que voy a decir. Entonces alguno de los jóvenes en esta tarde está diciendo, entonces ¿para qué tengo que orar? Si Él sabe lo que voy a decir, ¿para qué orar? Pues precisamente ese es el punto, porque la oración es para que tú puedas expresar tu confianza en el cuidado paternal de Dios. Dios ya sabe lo que vas a decir, pero quiere que lo digas, que expreses tu fe, que confíes en Él, que te aferres a Él. Entonces no oras para que Él sepa, oras porque Él sabe. Oras para ejercer tu fe, tu confianza en su cuidado paternal. Y no estamos diciendo que, la oración es lo que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Dios es soberano, pero utiliza nuestras oraciones. Como hijos suyos, Él quiere hacerlo así, para que por medio de nuestras oraciones Él haga su obra. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la idea es esta. Nosotros cuando oramos queremos expresar nuestra confianza, es lo que Jesús nos enseñó. Él sabe de qué tenéis necesidad. Oras no para que te oiga, sino porque Él te oye. Yo siempre pienso en esto, en mi hija pequeña. Es como yo estando ahí en mi escritorio y estoy escribiendo cosas y tengo mis papeles y cuando era más pequeñita, ahora ya tiene 7 años, pero cuando era más pequeñita pues yo le daba un papel a lo mejor para que ella dibujase ahí, hiciese alguna cosa y ella realmente piensa que está trabajando conmigo. Mi trabajo en realidad lo estoy haciendo yo, pero yo le estoy dando parte. De una manera similar, Dios nos da parte en su trabajo. Dios quiere que estemos en sus cosas. Sí, Él ya sabe lo que necesitamos, pero nos quiere hacer parte de lo que Él está haciendo. Y quiere usar ese papel con garabatos para tenerlo en cuenta y que de una manera soberana, increíble, eso sea usado para su trabajo. Entonces, no ores para tratar de demostrarte que deberías ser escuchado usando vanas expresiones, peticiones. El Señor quiere que ores con sencillez de corazón. ¿Sabes? Hay algo que debería ser obvio, pero no siempre lo es. Y es que no tiene sentido que oremos para tratar de ser escuchados, porque para empezar es que no deberíamos ser escuchados. ¿Sabes quién es el que merece ser escuchado por el Padre Celestial? Jesucristo. Él sí debe ser escuchado. El Padre tiene en Él toda su complacencia. Entonces, Él siempre está deseando escuchar a su Hijo. Y lo que Cristo está enseñándonos es a que nosotros pidamos al Padre en su nombre. Y por eso somos escuchados. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Padre ama contestar las oraciones de su Hijo y tú oras en su nombre. Entonces, ¿entiendes lo que está pasando? Dios ama escuchar y contestar tus oraciones porque oras de parte de su Hijo. Estábamos en un retiro de iglesia hace un tiempo y recuerdo estábamos, cada uno teníamos nuestras habitaciones, un sitio bastante chulo donde había incluso una cocina donde nosotros estábamos y
de esto que entra mi hija pequeña, una vez más, pero no viene sola, viene con alguien más. Y esta amiguita llega allí y abre el frigorífico y empieza como si estuviera en su casa, como si eso fuera suyo, ¿no? Y empieza a coger las cosas, me apetece esto, pum, y con toda confianza. Mira, si yo no conociera a esa niña, yo diría, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? O sea, ¿con qué derecho vienes aquí a abrir mi frigorífico, coger mis cosas, revolverlo todo y hacer lo que tú quieres? No tendría ningún derecho. Pero aquí está la cosa. Para mí, ella tenía derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque mi hija dice, esta es mi amiga. Mi hija dice, es mi amiga. Entonces, para mí tiene derecho, porque es amiga de mi hija. De una manera similar. Dios escucha tus oraciones, porque oras en nombre de su Hijo. Por eso Dios ama escuchar tus oraciones. Y por eso la oración debe ser algo para nosotros extraordinario. Porque Dios siempre ama escuchar lo que sale de la boca de su Hijo y tú oras representándole a Él. Así que vosotros, pues, oraréis así. Esto es un ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Añade, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Espero que esto os ayude a descubrir la belleza de la oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tu amor es inmenso y eres bueno más allá de nuestro entendimiento y nos permites contemplar tu gloria y responder a ella, para vivir de acuerdo a ti, para tomar, Señor, de ti lo que no somos capaces de hacer, para ser bendecidos, Señor. Qué inmenso regalo el de orar en el nombre de Jesús. Haznos ver, Señor, que es solo a través de Él que somos escuchados. Para que todos entendamos aquí que fuera de Cristo no podemos hacer nada. Y, Señor, tú traigas también convicción a aquellos que han de venir a Cristo, poner su confianza en Cristo, para ser salvos, perdonados de sus pecados y ser adoptados hijos tuyos y disfrutar de tu gloria para siempre. Oramos por esto en el nombre de Jesús.